Buen día. Hoy vamos a trabajar sobre la evaluación del aprendizaje. En la Tecnológica FITEC se ha venido desarrollando un proceso hacia la evaluación del aprendizaje, ya que tenemos un currículo basado en competencias. Si hay un currículo basado en competencias, la lógica nos dice que tenemos que evaluar por competencias. Entonces hoy les voy a presentar todo un proceso que hemos tenido grande en el modelo de evaluación y que conduce a poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes de una manera clara y de una manera efectiva, conduciendo siempre a la aprobación exitosa de nuestros estudiantes. Pasemos entonces a lo que nos dice el formato que les voy a mostrar en el día de hoy. Vamos a trabajar entonces principios de evaluación, proceso de evaluación, las fases de enseñanza, criterios de evaluación, estrategia de evaluación y el concepto de acreditación. Principios de la evaluación. Está claro que la evaluación se hace con los propósitos de enseñanza. Un maestro decía claro que quien evalúa lo que enseña. Por eso es importante al evaluar saber qué es lo que enseñamos y por qué es que vamos precisamente a tener en cuenta lo que enseñamos para poder evaluar. Segundo, asume la integralidad del ser humano, es decir, da cuenta de las condiciones de los procesos mentales, afectivos, cognitivos y ejecutivos de los estudiantes a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que si vamos a evaluar por competencias, tenemos que evaluar esa integralidad, desde un ser, desde un hacer y desde un saber. Estos son los tres componentes que hacen posible que evaluemos realmente lo que queremos que un estudiante, cuando sepa hacer algo, lo sepa hacer desde su ser, desde su conocimiento y desde lo procedimental. Tercero, el profesor asume su rol organizador. En la acción evaluativa planea y se responsabiliza del proceso según la estructuración de la mente de los estudiantes. Es decir, cuando decimos que un principio es que el profesor es organizador, estamos diciendo que hay un componente básico de la evaluación que se llama la planeación. Cuando nosotros le asignamos un módulo o una asignatura a nuestros profesores, le damos el formato para que con todo un contenido planee, aparte del contenido, planee efectivamente la evaluación en unas fases que ya vamos a verlas también a continuación. Otro principio es que el estudiante debe ser consciente del proceso que asume en su rol protagónico participativo. El estudiante, claro, tiene que él es quien hace posible que el aprendizaje se dé. Quinto, tiene carácter formativo, retroalimenta continuamente el proceso, por lo tanto es coherente con la secuencia didáctica. Otro principio que nos permite orientar la evaluación es el que permite regular, orientar y autocorregir los procesos de enseñanza-aprendizaje en forma continua. Séptimo, se evalúa para asignar un valor. Es decir, estamos viendo que aquí la evaluación, el valor que se le da está ocupando un séptimo puesto, puesto que si antes el profesor tenía como principio evaluar solamente para colocarle un valor, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, hoy esto es que si bien es un requisito que tenemos que cumplir, no es tan importante, porque los otros factores, los otros principios que le anteceden a este séptimo, le está diciendo que el valor es lo de menos, pero que hay que hacerlo necesariamente. Y se evalúa para identificar el progreso en el logro del aprendizaje tenido por el estudiante. Listo, estos son 8 principios claves que el profesor debe tener en cuenta, que debe tener claro en su mente que la evaluación es un proceso
que da cuenta de el logro secuencial, el proceso que hace el profesor junto al estudiante y que al final damos un valor. Debemos dar ese valor porque son los lineamientos que hay aún en nuestro régimen educativo en Colombia acerca de la evaluación. Pero la valoración es importante en todos los procesos que hemos descrito en estos principales principios. Pasamos entonces al proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en relación con las fases de la enseñanza de competencias en el diseño metodológico de los módulos. Está mediada por todas unas acciones que se dan a través de las fases. Explico. Nuestro modelo de evaluación por competencias ha sido organizado desde el currículo por competencias y este currículo tiene un modelo didáctico que se está desarrollando en 3 fases principales. La fase motivacional, la fase de cognición y la fase aplicativa o procedimental. Entonces, también hay que destacar que nuestros módulos están organizados respondiendo a una competencia. Esta competencia entonces nos trae unos elementos de competencia que se traducen a los módulos de enseñanza como unidades de aprendizaje. Entonces, las unidades de aprendizaje de un módulo tiene la siguiente estructura. La primera unidad es una unidad llamada unidad introductoria. Esta unidad tiene una finalidad y la finalidad es motivar al estudiante, motivarlo para buscar de él un compromiso y para buscar de él unos retos, despertar un interés, generar una pertinencia del módulo que se va a trabajar. Esta unidad introductoria se va a evaluar y tiene una evaluación con unas estrategias diseñadas dentro del modelo. Hablando de las siguientes unidades de aprendizaje, estas tienen 3 fases. La fase motivacional, porque ya sabemos que todo proceso de aprendizaje debe ser motivado al ser humano, en este caso a nuestros estudiantes. La segunda fase es la fase cognitiva, que tiene una evaluación de lo que es cognitivo, es decir, del saber, de esos conceptos que queremos que el estudiante tenga bien anclado y que sobre eso necesitamos preguntar, entonces tenemos la evaluación. Y por último, la fase aplicativa, que tiene también evaluación, y ya sabemos que la fase aplicativa entonces busca que el estudiante aprenda a aplicar un procedimiento, un paso a paso, unos procesos que se le dan en su unidad, depende de lo que él vaya a trabajar o del propósito que tiene la unidad y de la competencia que va a desarrollar. Hablé entonces de 3 momentos en las unidades, pero en la unidad introductoria ya dije, se evalúa. Pero tenemos aquí una propuesta que es la de hacerle una recuperación a la evaluación. Entonces hay 2 momentos de evaluación. La primera, evaluamos el contenido de lo que se expuso, de lo que se trabajó, y sin embargo nosotros tenemos claro un lineamiento, que el estudiante, si adquiere del 70% al 100%, damos como aprobado, pero si su valoración es inferior al 70%, tendrá que recuperar esa evaluación. ¿Y cómo recuperamos? Pues realmente atendiendo a las dificultades que tiene el estudiante, no colocándole nuevamente lo que le pusimos en la evaluación, porque se supone que algo quedó en el vacío, entonces vamos a cambiar la estrategia de recuperación. En las unidades 2 en adelante tenemos las 3 fases, pero la fase motivacional lo conduce a despertar en él ese interés y ese compromiso y esa alegría por lo que va a aprender, pero no la vamos a evaluar. Evaluamos entonces la fase cognitiva también, con una recuperación si el estudiante no logró entre la evaluación
y las actividades cognitivas conducentes a un buen desarrollo de la comprensión, hacemos recuperación también de la fase cognitiva. Y dentro de la misma unidad tendremos la fase aplicativa. La fase aplicativa entonces conduce a tener unos recursos que son los procedimientos y las explicaciones pertinentes al aprendizaje, pero una aplicación. Esas actividades más la evaluación de la fase aplicativa es lo que conforman también ya el 100% de lo que vamos a evaluar, a valorar y a evaluar en el estudiante en cada unidad. La fase aplicativa también tiene una recuperación que hemos determinado en la Tecnológica FITEC que será del 85% como valor que le damos a la recuperación. Todas las recuperaciones serán del 85%. Ahora entonces pasemos aquí a nuestras tablas y vamos a mirar esto que les estoy diciendo. Vamos a trabajar, ¿qué evaluar? Bueno, ya les dijimos las estrategias de evaluación. Mira, en este cuadro van a observar que solamente voy a indicar para una valoración de excelente, lógicamente será aprobado el estudiante. Las tres fases tienen unos criterios de evaluación bien definidos, en donde si el estudiante hace su compromiso, le encuentra sentido al aprendizaje propuesto y hace interacciones respetuosas con sus compañeros, estamos logrando un 100% en esta fase motivacional. Pero le sumamos la fase cognitiva, en donde entendemos que mediante las actividades y mediante la evaluación hecha, el estudiante comprende y estructura el 100% de los aspectos esenciales del conocimiento abordado, pues también tendrá el 100% de la fase cognitiva. Y la fase aplicativa también corresponde a que si aplicó el 100% de los procedimientos explicados en el ejercicio o en la actividad, y esto va sobre el 100%, pues aquí tenemos un estudiante excelente. Es decir, con esto quiero explicar que de ahí, de ese proceso que acabo de mostrar, del 100% en cada fase, si lo logra para un excelente, tenemos la tabla que empieza a disminuir, entendiendo como tenemos un nivel superior, un nivel alto, un medio bajo. Todos los niveles están puestos aquí, dándole unos criterios claros al profesor para que pueda ubicar en qué rango se utiliza el estudiante, y todos serán aprobados siempre y cuando el valor que le quede al ponderar cada una de las fases esté sobre el 70%. Ya lo que quede inferior al 70% será objeto de una recuperación final que se hace al terminar el módulo. Es decir, tiene dos momentos de recuperación. Recupera cuando tiene una valoración inferior al 70% en la fase, pero no obstante, terminado todo el módulo, también podrá recuperar. ¿Qué persigue entonces la Tecnológica FITEC? Entiende la Tecnológica FITEC que queremos formar con calidad, por eso la exigencia del 70%, pero queremos que todos nuestros estudiantes aprendan, se hagan competentes y puedan salir victoriosos y con éxito al mundo laboral, al mundo productivo y a la sociedad que los espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, era la explicación que quería hacer sobre el tema de la evaluación del aprendizaje. Gracias.